Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 49 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy analizamos con Hume en qué consiste la relación causa-efecto. En el episodio anterior ya dijimos la importancia de esta relación según Hume, porque es fundamental en las cuestiones de hecho, que se refieren no solo a las ciencias empíricas, sino además a nuestra vida cotidiana. En este episodio, además del análisis de la relación causa-efecto, tratamos la crítica que hizo al principio de causalidad, así como la primera consecuencia de esta crítica, a su vez la crítica del principio de inducción, que permanece casi intacta hoy en día y que ha tenido consecuencias y derivaciones importantes en la filosofía de la ciencia. Pero antes de seguir con Hume, estará bien hacer un poco de historia sobre esta relación de causalidad y el principio de causalidad. Desde Aristóteles, el principio de causalidad dice: todo efecto necesariamente tiene una causa. Aristóteles lo dedujo de su concepto de causa eficiente y además lo aplicó al movimiento. Así, todo lo que se mueve necesariamente tiene que ser movido por otro. Este principio y su consecuencia para el movimiento de los cuerpos fue utilizado durante toda la Edad Media y en la cultura occidental fue de gran importancia para el pensamiento escolástico. El principio de causalidad aristotélico acabó siendo modificado para incluir que la causa siempre es más grande y más perfecta que el efecto, lo cual unió inseparablemente el principio de causalidad con la demostración de la existencia de Dios. De hecho, Santo Tomás de Aquino lo usó para sus 5 vías, sobre todo la primera. Fue principalmente la corriente nominalista, y en concreto Guillermo de Ockham, donde se empezó claramente a dudar del hecho de que se pudieran conocer necesariamente las causas, y se empezó a plantear la posibilidad de sustituir la palabra necesariamente por probablemente. Los filósofos británicos en general y principalmente los empiristas del siglo XVIII, Locke y ahora Hume, continúan por esa senda. Pero fundamentalmente Hume, cuyo empirismo es más radical. Esta parte del pensamiento de Hume es central a su filosofía, determinará su enfoque general y también el impacto que ha tenido hasta nuestros días y lo problemático que resultó desde el principio. ¿Por qué? Porque resulta incómodo. En el siglo XVIII, su crítica a la causalidad se tomó como una crítica a la religión por esa asociación de principio de causalidad y demostraciones de la existencia de Dios. Pero la incomodidad va mucho más allá de eso. Es un filósofo que nos instala en la incertidumbre a través de razonamientos tan impecables y ejemplos tan evidentes que provoca la sensación de que es irrefutable. A la vez, resulta que en el fondo está empezando a examinar una cuestión de enorme importancia que se extiende hasta nuestros días. ¿Cómo podemos llegar a asumir que correlación positiva y causación son dos cosas distintas? ¿Cómo podemos dejar de caer en la trampa de saltar de una correlación positiva observada a directamente asignar a eso categoría de causa? Todavía nos equivocamos. Psicológicamente estamos predispuestos a equivocarnos siempre ahí. Y Hume es de los primeros en verlo y exponerlo e incomodarnos con ello. Hume dedicó buena parte de sus obras, Tratado de la naturaleza humana e Investigación sobre el entendimiento humano, al análisis de la relación causa-efecto. Como dice en el Tratado de la naturaleza humana, la idea de causación
debe derivarse de alguna relación entre objetos y debemos ahora intentar descubrir esta relación. Su análisis es muy minucioso y no sale nunca de sus principios empiristas. Y así comienza a observar qué pasa cuando se relacionan entre sí dos hechos, llamando a uno causa y a otro efecto. Por ejemplo, del hecho de que cuando hay fuego se produce calor, y esto se ha repetido siempre en nuestra experiencia, unimos estos dos hechos que se suceden siempre de la misma manera y llamamos a uno causa y al otro efecto. Pero en realidad lo único que sucede es que nuestra memoria une estas dos impresiones que siempre se han dado juntas en el espacio y en el tiempo, de manera que nos habituamos a ello y suponemos que uno es la causa y otro el efecto. De esta manera hacemos una inferencia y decimos que uno es causa del otro. Pero, se plantea Hume, ¿tenemos impresión de causa? ¿Podemos tener este dato? No, esta impresión no existe. Nosotros creemos que uno debería ser la causa del otro y, sin más, inferimos que uno es la causa del otro. Veamos cómo lo expresa y lo razona Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana. La naturaleza de la experiencia es esta. Recordamos haber tenido frecuentemente casos de la existencia de una especie de objetos y también recordamos que los individuos de otra especie de objetos han acompañado siempre a aquellos y han existido en un orden regular de contigüidad y sucesión con respecto a ellos. Así, recordamos haber visto la especie de objetos que llamamos llama y haber sentido la especie de sensación que llamamos calor. Igualmente, recordamos su unión constante en todos los casos pasados. Sin más requisitos, llamamos a los unos causas y a los otros efectos e inferimos la existencia de los unos partiendo de los otros. En todos estos casos, en los que obtenemos el enlace de causas y efectos particulares, tanto las causas como los efectos han sido percibidos por los sentidos y son recordados. Pero en la totalidad de los casos en que razonamos acerca de ellos, existe tan solo un miembro percibido o recordado, el otro se suple de acuerdo con nuestra experiencia pasada. Y lo dice mucho más simple en su obra posterior, más trabajada y clara, La investigación sobre el entendimiento humano. Cuando se nos presenta un objeto o suceso cualquiera, por mucha sagacidad y agudeza que tengamos, es imposible descubrir o incluso conjeturar, sin la ayuda de la experiencia, el suceso que pueda resultar de él o llevar nuestra previsión más allá del objeto que está inmediatamente presente a nuestra memoria y sentidos. Incluso después de un caso o experimento en que hayamos observado que determinado acontecimiento sigue a otro, no tenemos derecho a enunciar una regla general o anticipar qué ocurrirá en casos semejantes, pues se considera acertadamente una imperdonable temeridad juzgar todo el curso de la naturaleza a raíz de un solo caso, por muy preciso y seguro que sea. Pero cuando determinada clase de acontecimientos ha estado siempre, en todos los casos, unida a otra, no tenemos ya escrúpulos en predecir el uno con la aparición del otro y en utilizar el único razonamiento que puede darnos seguridad sobre una cuestión de hecho o existencia. Entonces, llamamos a uno de los objetos causa y al otro efecto. Suponemos que hay alguna conexión entre ellos, algún poder en la una por el que indefectiblemente produce el otro y actúa con la necesidad más fuerte, con la mayor certeza.
Parece entonces que esta idea de conexión necesaria entre sucesos surge del acaecimiento de varios casos similares de constante conjunción de sucesos. Esta idea no puede ser sugerida por uno solo de estos casos examinados desde todas las posiciones y perspectivas posibles, pero en una serie de casos no hay nada distinto de cualquiera de los casos individuales, que se suponen exactamente iguales, salvo que tras la repetición de casos similares, la mente es conducida por el hábito a tener la expectativa, al aparecer un suceso, de su acompañante usual y a creer que existirá. Por tanto, esta conexión que sentimos en la mente, esta transición de la representación de un objeto a su acompañante usual, es el sentimiento o impresión a partir del cual formamos la idea de poder o de conexión necesaria. No hay más que esta cuestión. Examínese el asunto desde cualquier perspectiva. Nunca encontraremos otro origen para esta idea. Esta es la única diferencia entre un caso del que jamás podremos recibir la idea de conexión y varios casos semejantes que la sugieren. La primera vez que un hombre vio la comunicación de movimientos por medio del impulso, por ejemplo, como el choque de dos bolas de billar, no pudo declarar que un acontecimiento estaba conectado con el otro, sino tan solo conjuntado con él. Tras haber observado varios casos de la misma índole, los declara conexionados. ¿Qué cambio ha ocurrido para dar lugar a esta idea de conexión? Exclusivamente que ahora siente que estos acontecimientos están conectados en su imaginación y fácilmente puede predecir la existencia de uno por la aparición del otro. Como se lee claramente en este texto, la mente humana es la que imagina o supone que siempre que se dan dos hechos unidos o conectados uno al otro, uno es la causa y el otro su efecto. El problema, según Hume, consiste en que además la mente considera que la conexión entre los dos hechos es de tipo necesario. Pero esta conexión nunca se ve. De ella no se tiene jamás impresión. Lo que se produce es un sentimiento o creencia basado en el hábito de haberse dado siempre conectados entre sí los dos hechos. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.